el significado diverso de las palabras. Las palabras no siempre significan lo mismo. Y esto, por otro lado, sucede en español, de manera que no debería de causarnos ninguna sorpresa, pero lamentablemente no suele haber un estudio reflexivo y profundo de por qué en ocasiones las palabras no significan lo mismo siempre. Y, insisto, eso sucede exactamente igual en español. Por ejemplo, en el caso de la Biblia, la palabra día no siempre significa lo mismo. Sucede igual en español. Es decir, en español podemos utilizar día como el día de 24 horas. En la Biblia lo tienen exactamente igual. En otras ocasiones, en español, día se utiliza para un periodo histórico. Y hablamos de en el día de Cristóbal Colón o en los días de Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, y hablamos de un periodo histórico más o menos indeterminado, porque utilizamos la misma expresión, lo mismo para referirnos a la presidencia de un político, que puede ser a la época de un autor, que puede ser al reinado de un monarca. De manera, eso pasa exactamente igual en el caso de la Biblia, es decir, la palabra día tiene significados distintos, pero tiene significados distintos, y esto sí que es muy importante, sobre todo para la gente que se dedica a juguetear con la escatología, la palabra, por ejemplo, la palabra tierra. Por regla general, hay gente que efectivamente ve la palabra tierra y, como esté en un libro profético, inmediatamente la identifica con el planeta Tierra. Si además aparecen expresiones idiomáticas que hablan pues del cielo, de las estrellas, de la luna, del sol, evidentemente esto todavía complica más las cosas. Es decir, estamos hablando del planeta aquejado por circunstancias de carácter cósmico. Las circunstancias cósmicas no son esas, pero es que además en la Biblia muchas veces la expresión tierra es una referencia a la tierra de Israel nada más, no al planeta Tierra. Ocasionalmente es al planeta Tierra, pero en muchos casos no. Y a veces se refiere a varias tierras distintas. Por ejemplo, si me acompañan al libro del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 2, es curioso cómo el profeta Jeremías, que por regla general la palabra tierra está referida al Haaretz, a la tierra de Israel, no al planeta Tierra, pero concretamente en este pasaje se refiere a varias. Y en Jeremías capítulo 2 y versículos 6 y 7 dice: «Y nos dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad». En tan solo 2 versículos, la palabra tierra tiene significados distintos. Por ejemplo, cuando habla de la tierra de Egipto, en el versículo 6, está hablando de una identificación geográfica muy concreta. La tierra de Egipto es el territorio del imperio egipcio, no es el planeta dominado por Egipto. Cuando habla después de una tierra desierta y despoblada, seca y de sombra de muerte, está hablando del desierto. Es obvio, aunque ahí la descripción sea una descripción más de las características, más caracterial que de otro tipo. Y luego, cuando habla de la tierra de abundancia, y además la llama mi tierra, está hablando del territorio de Israel. Y en ese sentido, la palabra tierra tiene distintos contenidos. Vamos a ver algún pasaje más en este sentido, de manera que cuando se encuentren ustedes con la palabra tierra en un texto, sobre todo si es profético, en lugar de enloquecer pensando que es todo el planeta, a lo mejor lo es, pero en lugar de ser así, se molesten un poco en ver el contexto para ver exactamente
a quién se está refiriendo el autor. Vamos a ir a Oseas. Oseas se ha vuelto rebelde como su esposa y no hay manera de ir al primer capítulo, o sea, es tremendo. Ahora, vamos a ir a Oseas capítulo 1 y versículo 2, y dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra aquí no es el planeta Tierra, es el reino de Israel. Es decir, tómate a esa mujer, tómate a los hijos de fornicación, porque van a ser un símbolo de esta tierra, la tierra de Israel, que está fornicando en un sentido de carácter espiritual. Capítulo 4 de Oseas y versículos del 1 al 3. Y de nuevo la tierra no es el planeta, es la tierra del reino de Israel. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se enlutecen, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Si no se lee la profecía en su contexto y no se sigue leyendo hacia abajo, uno pensaría que lo que va a suceder es que Oseas está pronunciando una profecía para todo el planeta. Está hablando para la tierra, Haaretz, Israel. Lean en el versículo 4 y dice: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Está hablando de Haaretz, la tierra del reino de Israel, no el planeta Tierra. Ténganlo en cuenta cuando se pongan a leer cosas de este tipo, porque luego profecías que incluso en muchos casos ya se han cumplido, es muy fácil lanzarlas hacia el futuro y pensar que se refieren a todo el planeta. Miqueas capítulo 1. Y versículos, vamos a leer desde el 2. Miqueas capítulo 1, desde el 2, bueno, vamos a leer desde el 1, y marcamos mejor el contexto. Dice en Miqueas 1, desde el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ahora, fíjense lo que dice a continuación. Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes ignoran que tierra es una referencia, la mayoría de las veces en los profetas, a la tierra de Israel, y leen solo los primeros versículos, aquí parece que está hablando de una venida de Dios que va a pisar las alturas del planeta, versículo 3, que se van a derretir los montes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes han leído sobre qué es la profecía, versículo 1, que es sobre Samaria y Jerusalén, y saben que entre las formas
idiomáticas está esa referencia a catástrofes de carácter cósmico. Luego saben que aquí se está hablando de un juicio y un castigo de Dios, y luego ven que en el versículo 5 dice que todo esto es por la rebelión de Jacob y la rebelión de Samaria. Evidentemente esto es una profecía sobre Judá e Israel. Esto no es una profecía sobre el fin del mundo, no está hablando de catástrofes cósmicas y no se refiere al planeta Tierra. Y esto es bastante importante porque efectivamente la Tierra en muchísimas ocasiones, sobre todo en la profecía, se refiere precisamente a esa tierra de Israel que va a ser objeto de juicio y sobre la que además van a suceder una serie de catástrofes como suceden sobre cualquier otra cultura que se aparta de la ley de Dios y que actúa aborreciendo la ley de Dios. Vamos a ver una última de estas, donde dice lo siguiente, versículo 29 del capítulo 22 de Jeremías, para que vean otro ejemplo de que hay que ver todo el contexto y entender también el significado de la palabra. En el 22-29 dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Si ustedes aíslan esto, que es muy típico de la gente y es una pésima forma de tratar el texto de la Biblia, pues aquí sería una profecía dirigida al planeta Tierra. No, es una profecía dirigida precisamente al reino de Judá. Fíjense lo que dice el versículo del 24 en este mismo capítulo en adelante. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Jerusalén. Cuando uno lee todo el contexto, la referencia a la tierra es obviamente a lo único que quedaba con aspecto político en esa tierra, que era el pequeñísimo y disminuido reino de Judá. Ahora, si no te molestas en ver el contexto, no conoces que las palabras pueden tener distinto significado y además te has empeñado en catástrofes cósmicas, pues arrancas ese versículo 29 donde dice tierra, 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 y aquí tienes un mensaje absolutamente cósmico. Cósmico y cósmicamente equivocado. Las palabras hay que leerlas dentro del cual es su significado, y el significado no siempre es el mismo. De manera que cualquier texto de carácter profético o apocalíptico que lean en el futuro, moléstense en ver lo que significa la palabra tierra, porque a lo mejor se van a llevar sorpresas. Séptimo principio. Es un principio que se podría enunciar como un texto sin contexto es un pretexto. Es decir, la idea de arrancar un texto de cualquier sitio, no tener en cuenta el contexto y que te cuenten lo que sea. Por ejemplo, hay un tipo de predicador terrorífico, generalmente en radio y televisión, no sé si además lo hacen en sus iglesias, pero en radio y televisión es terrible, que cuando sucede algo grave, inmediatamente van a ver en la Biblia si ese lugar aparece en la Biblia. Y en el momento en el que encuentran un pasaje, lo presentan con una audacia y una irresponsabilidad tremendas como el cumplimiento de una profecía. Por ejemplo, hubo una guerra terrible en Siria que ha durado durante años.
Bueno, pues inmediatamente se pusieron a buscar los textos sobre Damasco en el Antiguo Testamento, de los cuales ni uno solo tiene lejanamente la menor relación con la Siria actual. Cualquiera que conozca las Escrituras saben que son textos, por regla general, relacionados con el reino de Damasco, que le hizo la vida muy difícil al reino de Israel, sobre todo durante los siglos IX, VIII antes de Cristo. Pero esta gente, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, te coge el texto de Damasco o el de Siria y a partir de ahí saca una interpretación. Esto es algo intolerable. Sobre Gaza, ¿qué les voy a contar? Claro, lo mismo tienes la mala suerte de que en el texto que quieres decir que está hablando de la Gaza actual, habla de los filisteos. Bueno, pues entonces tú dices, bueno, filisteo, palestino, tampoco se diferencia mucho, otra profecía cumplida. Esto es utilizar la palabra de Dios de una manera absolutamente inaceptable e intolerable. Y, por supuesto, la gente que se dedica a ir buscando cosas, a ver si las encuentra en la Biblia y dice se ha cumplido, sinceramente manipulan y utilizan la palabra de Dios de una manera inaceptable. Suelen demostrar que además no tienen ni idea de las profecías ya cumplidas en la Biblia, pero ese es un problema casi menor. En otros casos arranca del hecho de que efectivamente no se lee el contexto y no se quiere ver lo que hay. Les voy a dar algún ejemplo. Acompáñenme a Hechos, capítulo 16, donde aparece algo verdaderamente notable. Hechos 16, y vamos a ver desde el versículo 1 en adelante, donde dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bien, alguien podría leer el texto y decir, luego los cristianos tienen que circuncidarse. Luego los cristianos gentiles que están sin circuncidar deberían circuncidarse. O la Biblia se contradice porque Pablo ha dedicado toda la carta a los Gálatas a decir que no hay que circuncidarse y le faltó tiempo para circuncidar a Timoteo. No, el contexto explica esto. Pablo sabe que los judíos van a criticar a Timoteo porque es hijo de padre gentil y por lo tanto es incircunciso, y para evitar tropezar a los judíos está dispuesto a circuncidar a Timoteo. Es un principio bíblico que hemos estudiado en las últimas semanas en las exposiciones de 1 Corintios, pero que el contexto explica. Vayan al capítulo anterior de Hechos, porque aquí aparece otra cosa también muy parecida. Hechos, capítulo 15, y vamos a leer solamente los versículos 28 y 29, donde dice, en Hechos 15, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y evidentemente el testigo de Jehová, que te lo ha enseñado en la puerta de tu casa, te dice aquí hay una clara prohibición de la sangre. Y como usted comprenderá, da lo mismo que coma sangre, que le inyecten sangre en una transfusión, luego usted no se puede hacer transfusiones de sangre. Y el que no conoce las Escrituras se queda un poco parado y dice, pues aquí dice que hay que abstenerse de sangre. Bien, lo que pasa es que sería bueno leer desde unos versículos antes para ver por qué sucede esto aquí, como sucede con la circuncisión de Timoteo. Capítulo 15 y versículos del 24 en adelante, dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo,
elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Hemos sabido que gente a la que no hemos enviado os está diciendo que os circuncidéis y que guardéis la ley. Y ni estáis obligados a circuncidaros ni a guardar la ley. Pero como no queremos escandalizar a la gente, especialmente a aquellos que son judíos, entonces lo que os pedimos es que os abstengáis de esto. Podéis, por supuesto, no estáis bajo la ley, no tenéis que circuncidaros. Las normas dietéticas, alimenticias de la ley no os aplican, pero para no causar tropiezo, os pedimos que os abstengáis de estas cosas. De la misma manera que Pablo está dispuesto a circuncidar a Timoteo, aunque no existe obligación y lo hace por causa de los judíos. Y alguno dirá, sí, pero aquí dice que hay cosas que no se pueden comer. ¿Seguro? Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y el mismo Pablo, que acepta por no hacer tropezar a alguien, circuncidar a Timoteo o que no se tomen determinados alimentos, dice aquí, 1 Corintios 10 y versículos 24 en adelante. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Y por qué aceptas lo de Timoteo y esto? Pues lo dice también Pablo en 1 Corintios, pero en el capítulo 9, versículos del 19 en adelante de 1 Corintios 9. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. De manera que cuando uno lee el contexto, aprende no solo que no estamos sujetos a ninguna dieta especial, como pretenderían, por ejemplo, los adventistas o los judaizantes, y tampoco tenemos prohibidas las transfusiones de sangre, que no existían ni en el siglo I, como pretenden los testigos de Jehová. Finalmente, el contexto nos permite entender cosas que con un versículo descontextualizado parece que no se entienden. Octava norma de la hermenéutica. Hay que conocer las instituciones. Y en este sentido, y aquí me voy a detener poco porque las dos últimas son bastante largas, en este sentido, lamentablemente hay mucha gente que no conoce las instituciones a las que se refiere. Por ejemplo, habla del Sanedrín, pero no tiene ni idea de cómo funcionaba el Sanedrín, con lo cual es complicado que entienda bien lo que fue el proceso de Jesús. Por ejemplo, cree que el bautismo simplemente es una ceremonia con agua, cuando en realidad bautismo, en griego, baptizo significa sumergir, arrojar unas gotas de agua a una persona o hacerle una crucecita con agua en la frente, no es bautizar. Y de hecho, incluso las iglesias ortodoxas que practican el bautismo de niños, pero que estaban en Grecia y significan lo que significa baptizo, bautizar, a los niños los sumergen bajo el agua. Porque claro, echar un poco de agua encima de un niño o un adulto no es bautizar, no hay inmersión de la persona. Por ejemplo, sería muy importante que también la gente supiera lo que aparece en la Biblia sobre el matrimonio, el divorcio o el repudio.
Generalmente la gente no lo sabe, confunde lo que es matrimonio, lo que es el divorcio y el repudio, no sabe cómo era en el caso de Israel, no sabe cómo era en la sociedad pagana en la que se predicó el Evangelio y piensa que es algo parecido a aquello que nosotros vivimos, y entonces las interpretaciones son tremendas. Y, por ejemplo, sería interesante que dentro de esas instituciones la gente supiera lo que la Biblia enseña sobre el diezmo, porque no tiene nada que ver con lo que en la mayoría de los sitios se enseña sobre el diezmo. Es más, a veces hay algunas cosas totalmente ridículas, como pensar que el alfolí es algo así como la cesta de la ofrenda o de los diezmos, lo cual implica ya no solo ignorar el Antiguo Testamento, sino ignorar el español. El alfolí, que es como aparece traducida la palabra en ese texto de Malaquías que tanto les gusta a algunos, es un almacén para recoger grano. Y es un almacén para recoger grano porque el diezmo, que se pagaba en periodos de 3 años, y no se pagaba el 7º año que descansaba la tierra, sino en 2 periodos de 3 años más un 7º, que no se pagaba, era solo en Israel, solo sobre productos agrícolas, y uno de los años iba destinado a los pobres. Y el año que iba destinado a los pobres se guardaba en un almacén para poder ir dando de eso durante los otros 2 años. Y claro, si el dinero, los bienes, porque nunca se pagaba en efectivo, si el dinero no, los bienes, se almacenaban en el alfolí y en vez de dárselo a los pobres te lo guardabas, estabas robando no solo a los pobres, sino a Dios. A mí me llama la atención el hecho de que gente que insiste tanto en este versículo, explicándolo tan mal y desconociendo lo que es el diezmo y lo que es incluso un alfolí, luego, sin embargo, tengan una capacidad para ir acusando a todo el mundo de robar, cuando no tengo idea de que cada 3 años el diezmo que se pueda recoger en ese lugar se dedique a los pobres. Porque si efectivamente vamos a seguir el diezmo pensando que es la única institución del Antiguo Testamento que sigue vigente, no está vigente la circuncisión, ni por supuesto las dietas alimenticias, pero el diezmo sí. No sabemos por qué. Pablo debería haber escrito en Gálatas: no estamos bajo ley salvo el diezmo. Pero no lo escribió, pero se supone que no, que efectivamente estamos bajo el diezmo. Si efectivamente es así, deberíamos cumplirlo como lo enseña el libro de Levítico. El primer año, la 10ª parte de lo que produzcan nuestras tierras, los que no trabajan la tierra no están sujetos al diezmo, tengo que decírselo, según la ley de Moisés, claro está. Lo que produzcan nuestras tierras nos lo gastamos en nosotros y nuestras familias, como establece Levítico. El segundo año, ese diezmo sí que lo entregamos, y lo entregamos en cuanto a lo que produzca nuestra tierra, tanto animales como vegetales, lo entregamos para mantener a los levitas que no tienen tierra. Y el tercer año se lo damos a los pobres. Bueno, cuando yo vea que efectivamente es así como se practica y que por supuesto es de la misma manera, puedo creer que hay cierta verosimilitud en esa interpretación de la institución del diezmo. Cuando veo cosas que ni lejanamente se parecen a lo que hay en las Escrituras, tengo que mirarlo con cierto escepticismo. A veces lo hago hasta con cierta sonrisa. 9. Junto con el conocimiento de las instituciones, hay que conocer la historia. Y aquí me voy a detener algo más porque es una de las mayores carencias que existen a la hora de la hermenéutica correcta y de interpretar correctamente las Escrituras, y esto tiene unas consecuencias trágicas. De entrada, es muy común que cualquiera, porque no conoce la historia, acepte cualquier interpretación espectacular, añadiría profundamente ridícula y muchas veces dañina, de las Escrituras. Dentro de esas interpretaciones absurdas, porque se desconoce la historia, es muy común que los evangélicos hispanos acepten puntos de vista que son católicos y que no son bíblicos.
Porque uno de los grandes males de los evangélicos hispanos es que han salido mayoritariamente de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha salido de muchos de ellos. Y en ese sentido reproducimos una serie de males católicos. No tenemos papas, pero hay una serie de papitas verdaderamente innegable. Carecemos de cardenales, pero hay gente que se convierte en apóstoles, por ejemplo, que supongo que será algo mayor que un cardenal. Y, por supuesto, tenemos hasta santuarios de curación. Entonces, igual que los católicos van a Lourdes o van a Fátima o cualquiera de estos lugares, pues también hay lugares donde la gente va porque al parecer allí te curas, mientras que si oras en lo oculto de tu habitación, pues no se produce ese milagro. Bien, la historia es muy importante porque sin ella hay multitud de pasajes de las Escrituras que no se entienden o que interpretamos de una manera muy limitada o que incluso interpretamos mal. Les voy a poner un ejemplo un poco neutro al principio para que vean a lo que me refiero. Si me acompañan a Éxodo, capítulo 12, Éxodo 12, y versículo 12 dice lo siguiente. Éxodo 12, 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Hay una referencia a los juicios sobre los dioses de Egipto. Bueno, cualquiera que lea el relato de las plagas ve que los egipcios quedan, pero muy golpeados por las plagas de Dios, y que en un momento determinado el faraón en varias ocasiones piensa en dejar salir al pueblo de Israel, pero luego se vuelve atrás y viene otra plaga. Digamos que el sentido del relato queda claro. Pero cuando uno conoce la historia de Egipto, y hubo una época en mi mocedad en que yo incluso traduje del egipcio antiguo al español bastantes textos del antiguo Egipto, algunos muy cercanos a la época del Éxodo, lo que uno ve en el Éxodo es un palizón impresionante que Dios asesta a los dioses de Egipto. Permítanme que les dé algún ejemplo. Por ejemplo, las aguas se convierten en sangre. Esto es una desgracia, es muy incómodo que vayas a beber agua o a lavarte las manos y sea sangre. Pero cuando tú crees que hay un Dios que es el Nilo, y que ese Dios es el Dios de la vida porque te garantiza que todos los años tu tierra va a ser fértil y te da de comer y te da de beber y te da prosperidad, y de pronto el representante de un pueblo asqueroso de esclavos convierte en sangre a tu Dios, la humillación es tremenda. Hay una plaga de ranas y todos sabemos que efectivamente las ranas son un animal más bien asqueroso. Pero cuando tú has rezado a la diosa Hécat, que tiene forma de rana, porque te proporciona suerte y porque ayuda a bien parir a las embarazadas, y de pronto ves que la diosa Hécat es dominada, igual que sus hijas, por el representante de un pueblo de esclavos, es algo intolerable. Y tú has visto la forma impecable en que los sacerdotes egipcios guardan la pureza. Llevan la cabeza afeitada para que no pueda haber ningún parásito en su cabello, se han afeitado hasta el último vello de su cuerpo, se visten de lino y de pronto todo el país amanece lleno de piojos, incluidos los limpísimos, purísimos y santísimos sacerdotes. Y con seguridad, en más de una ocasión, tú has ido al santuario de Huachit, que garantiza que tu ganado no va a ser atacado por los tábanos. Pero Huachit debe de estar de vacaciones porque los tábanos han caído sobre el ganado y lo han machacado. Y todo por orden de ese miserable que representa un pueblo de esclavos. Y naturalmente,
La visión que tú has tenido desde que eras un niño pequeño es que el ganado de Egipto es absolutamente un ganado verdaderamente maravilloso, fértil y numeroso. Tienen un dios con forma de buey que se llama Apis, que efectivamente se ocupa de que los bueyes tengan una salud extraordinaria y tus vacas igual. Si alguno de ustedes fuera aficionado al arte, iba a ver las pinturas egipcias, por ejemplo, en los frescos de las tumbas, la imagen de las vacas es continua. Pero aquí aparece nada más y nada menos que este representante de un pueblo miserable y el ganado cae verdaderamente como si fueran moscas. Y en algún momento es posible que tú hayas ido al santuario de Serapis o de Imhotep, al que convirtieron en dios los egipcios, porque al parecer era un buen médico, y hayas visto cómo te trataban de úlceras. Pero de pronto el dios de los esclavos ha hecho caer una plaga de úlceras sobre Egipto y realmente no hay manera de vencerlo. Desde luego no lo ha hecho ni Serapis ni Imhotep. Y cuando en un momento determinado el cielo, donde mora Nut, y Isis y Set, por cierto, Isis, una diosa que fue muy copiada en la antigüedad y en la Edad Media para ir construyendo la figura de la María católica. Incluso las imágenes de la María con un niño son una copia directa de la Isis egipcia. A veces ves una, ves la otra y no sabrías cuál es una y cuál es la otra. Cuando llegó el granizo, ni Nut el cielo, ni Isis y Set que lo protegen pudieron evitar que cayera eso. Como el dios langosta no pudo evitar la plaga de langostas, como Ra y Horus, que garantizan la luminosidad de Egipto, no pudieron impedir que el cielo se oscureciera, y como el faraón, que era el propio Dios, no pudo librar a su hijo primogénito de la muerte. Cuando uno conoce historia, evidentemente lo que aparece en Éxodo es mucho mayor de lo que a primera vista parece. Todas las imágenes culturales de los egipcios, políticas, sociales y económicas, son pulverizadas por un Dios que no se deja representar y que además es el Dios de un pueblo de esclavos, lo cual es tremendo. Si uno sabe historia, además hay otras cosas que en un momento determinado entiende. Por ejemplo, va Daniel 11 y no se cree que el rey del norte y el rey del sur son Rusia y Estados Unidos, que es un disparate mayúsculo, por mucho que se repita, porque como sabe historia, sabe que las profecías de Daniel 11 sobre el rey del norte y el rey del sur son profecías cumplidas en el siglo III y II antes de Cristo, en las luchas entre el rey del norte, la dinastía de Seleuco, y el rey del sur, que era la dinastía de los Ptolomeos en Egipto. Estados Unidos y Rusia no pueden ser el rey del norte y el rey del sur, primero porque están en la misma latitud. Es decir, nadie puede decir que uno de los dos está al norte y el otro al sur, pero en el caso de las profecías cumplidas de Daniel, sí que es obvio que una de esas dinastías estaba al norte, en Siria, y la otra estaba al sur, en Egipto. No me voy a detener en interpretarles Daniel 11, pueden ustedes matricularse en el curso de Daniel de Teshuvá o pueden en su día ver mis notas en la Biblia de estudio cuando salga a la calle, pero para que vean ustedes hasta qué punto esas profecías son exactas. Cuando uno conoce la historia de esos reinos y está leyendo Daniel 11, se te ponen los pelos de punta viendo la exactitud de esas profecías. Eso era tan exacto que en el siglo II después de Cristo, un filósofo pagano que se llamaba Porfirio, y ese sí sabía historia, leyendo el libro de Daniel, dijo: Daniel no se pudo escribir en el siglo VI antes de Cristo. Esto es tan exacto en el cumplimiento de las profecías que este tipo no pudo profetizar esto con 4 siglos de antelación.
Esto se tuvo que escribir en el siglo II a.C., después de que se hubieran producido los hechos, lo disfrazó como que eran una profecía, pero esto no se puede haber cumplido con tantísima exactitud. Claro que Porfirio sabía historia, eso también es verdad. Pero ese argumento de Porfirio, negando que Daniel se escribiera en el siglo VI a.C., es el mismo que sigue utilizando la crítica liberal hoy en día, que pueden ser teológicamente muy extraviados, pero suelen saber historia. Y cuando leen Daniel 11, lo que ven es un fresco impresionante, casi incomparable, de profecías cumplidas, no lo que va a hacer Putin el próximo otoño. Y en ese sentido, la historia es muy importante. Les voy a dar otro ejemplo, y este es otro ejemplo verdaderamente notable, la profecía de las 70 semanas. Que está en Daniel, capítulo 9, y versículos del 1 al 27. Desde mediados del siglo XIX, pero nunca antes, desde mediados del siglo XIX, ha existido una interpretación de la profecía de las 70 semanas que sostiene que de esas 70 semanas se van a cumplir primero 69 y luego se detiene el reloj profético y queda una semana 70 proyectada hacia el futuro. En el caso del cumplimiento de las 69 semanas y las 70, pues de momento se supone que han pasado prácticamente 2000 años. Y además, en esa semana 70, y aquí varían los autores, pero bueno, se iría acumulando al principio un arrebatamiento pretribulacional de la Iglesia, la aparición del anticristo, entendido como un personaje político, un pacto del anticristo con el Estado de Israel, la gran tribulación, la conversión de los judíos y finalmente la segunda venida de Cristo. Cualquiera que lea ese capítulo de Daniel, si ve todo eso ahí dentro, realmente se ha tomado la pastilla equivocada, porque no aparece ninguna referencia a nada de esto. Pero es que además hay serios inconvenientes, sobre todo que se solucionarían sabiendo historia, para ver que esa interpretación de la semana 70 no es posible. Primero, en la Biblia no existe una sola profecía, incluida la de las 70 semanas, donde de pronto la profecía se interrumpe y pasan siglos o milenios, en este caso, y entonces ya se continúa. En ningún sitio. Ustedes imagínense el ridículo de que, por ejemplo, Jesús no hubiera resucitado al tercer día y nosotros dijéramos, sí, pero es que pasan los 2 primeros días, luego hay un paréntesis y después del día tercero resucita, y el día tercero está por ahí. O sea, no es que no haya resucitado, es que usted no entiende bien cómo va el tiempo. Eso es un disparate. Pero es que, en segundo lugar, para cualquiera que conozca la historia, está muy claro que la profecía se ha cumplido. Por ejemplo, si van ustedes a Lutero, tenía muy claro que la profecía de las 70 semanas se acabó de cumplir en el siglo I. Si van a los escritos de Calvino, si van en general a todos los que escribieron sobre las 70 semanas antes de la visión de Margaret MacDonald en el siglo XIX, pues todos les dirán a ustedes que efectivamente esas 70 semanas se cumplieron en el siglo I. Pero es que sabiendo historia es muy claro. El punto de partida de las 70 semanas, que es la salida para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, aparece en Esdras capítulo 7. Si me acompañan ustedes a Esdras, como sabemos desde dónde se empieza a contar, vamos a ver si efectivamente las semanas se quedaron paradas por ahí o por el contrario se han cumplido. En Esdras, capítulo 7, aparece la referencia al punto inicial. Bueno, dice así en Esdras, versículo 6, dice, este Esdras, del capítulo 7, versículo 6 en adelante, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey
todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. El punto de entrada de la profecía es la reconstrucción y sabemos el punto de partida, que es el año 7º del rey Artajerjes, que es el 400. Que es el 457 antes de Cristo. A partir de aquí tenemos que contar 69 semanas. Contamos 69 semanas, lo que nos da un total de 483 años. Bien. Si ustedes cuentan 483 años desde el 457 antes de Cristo, la semana 69 acaba en el año 26. Acaba en el año 26 después de Cristo, la semana 69. ¿Qué pasó en el año 26 después de Cristo? Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas, capítulo 3, porque les dice perfectamente qué pasó en ese año. Lucas, capítulo 3, y versículos del 1 al 3. Al 3. Y dice así en Lucas 3, del 1 al 3, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Cuál es el año 15º del reinado de Tiberio? El año 26. De manera que la semana 69 acaba en el año 26 con la manifestación del Mesías. ¿Y qué pasa con la semana 70? ¿Se queda ahí colgando en el futuro? No. La semana 70, como dice muy claramente Daniel, es una semana en la que al Mesías le dan muerte. ¿Y cuándo le dieron muerte al Mesías? En la mitad de la semana 70. En la mitad de la semana 70, es decir, en el año 30, en la primavera del año 30, mataron al Mesías. ¿Y qué pasó a continuación? Pues lo mismo que dice Daniel, que efectivamente, versículo 9-26, después de que el Mesías sería asesinado, finalmente, después de la muerte del Mesías, vendría la destrucción, otra vez más, del templo. ¿Y eso sucedió? Claro que sucedió. Claro que sucedió después de la muerte del Mesías a mitad de la semana 70. Basta que lean ustedes en Marcos 13, en Mateo 24-25 y en Lucas 21, o en la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, cómo después de esa muerte, en la semana 70 del Mesías, se produjo la destrucción de Jerusalén, se arrasó el templo y no se ha vuelto a construir el templo. Luego no, esto no está en el futuro, no. Y cualquiera que sepa historia sabe que no está en el futuro. Porque sabe que la semana 69 concluye con la aparición del Mesías y que lógicamente la cronología de Dios continúa y dentro de la semana 70, a la mitad de la semana, el Mesías encuentra la muerte.
Esto es tan absolutamente importante que en la Biblia hay 2 referencias concretas a la aparición del Mesías. Hay más de 300 profecías sobre el Mesías que se cumplen en Jesús, pero hay 2 concretas que hablan de la época, y una de ellas todavía es más exacta que la otra. La primera está en Génesis. Ustedes recuerdan el episodio en el que Jacob está bendiciendo a sus hijos, a los patriarcas de los que saldrían las 12 tribus de Israel. Y cuando está bendiciendo a Judá, dice que el cetro de Israel estará en manos de Judá hasta que venga el Silo, una referencia al Mesías. Los mismos judíos reconocen que el Silo es el rey Mesías. ¿Cuándo es la única vez en que el cetro de Judá no ha estado en manos de un judío? De tal manera que en ese momento sabemos que es cuando viene el Silo, con Herodes. ¿Durante la vida de qué rey nació Jesús? Herodes. ¿Ha habido algún otro que haya pretendido ser Mesías y al mismo tiempo existiera el rey de los judíos y no fuera un judío? No. De manera que la Biblia, en primer lugar, nos señala cuándo tendría que aparecer el Mesías. Ojo, porque en el momento en el que el rey de los judíos no sea un judío, el Mesías está cerca. La gente que estaba en Qumran y a la que debemos los documentos del Mar Muerto, cuando Herodes llegó al trono, abandonaron Qumran en el desierto y se volvieron a la tierra de Israel, porque tenía que aparecer el Mesías. Que no se enteraran de que hubiera nacido Jesús fue muy triste, pero estaban bien orientados. El segundo texto de la Biblia, donde se nos da hasta el año de aparición del Mesías y cuándo moriría, es la profecía de las 70 semanas. Y la profecía de las 70 semanas, justo al final de la semana 69, aparece el Mesías. No tenemos ninguna duda, Lucas lo confirma. Y a mitad de la semana 70, el Mesías moriría, pero no por sí mismo. Justo 3 años y medio después, Jesús fue clavado en una cruz en Jerusalén. De manera que en vez de estar pensando a ver si la última barrabasada que ha hecho Netanyahu es una prueba de que va a empezar la semana 70 dentro de este mes o algo de este tipo, deberíamos de estar dando gracias a Dios de que nos dio las cifras de cuándo llegaría exactamente el Mesías y dejó establecido que no podía llegar en otro momento. Y además ese Mesías iba a morir y no por sí mismo, no se iba a suicidar, lo iban a matar, a asesinar. Y por supuesto, los teólogos cristianos que saben de lo que hablan siempre han sabido que las 70 semanas están cumplidas. Cuando Lutero al final de su vida escribe un libro contra los judíos, que parece que no ha leído nadie, pero que todo el mundo habla mal del libro y de Lutero, una de las cosas que él deja claro es que estos judíos se niegan a ver que las 70 semanas están cumplidas y no hay nada más que echar mano de la aritmética de la historia y uno sabe que están cumplidas. Y que eso desautoriza sus argumentos en contra de la mesianidad de Jesús. Voy a darles otro sobresalto. Gog y Magog no son Rusia. Y decir que Gog y Magog son Rusia, esto es un disparate de unas dimensiones tremendas. Paren ustedes a cualquier rabino y pregúntenle si cree que Gog y Magog es Rusia. No sé si les va a pedir dinero, pero la carcajada va a ser difícil que no la suelte. Porque Gog y Magog está situado en Asia Menor, no tiene nada que ver con Rusia. Y cuando uno lee, por ejemplo, en las notas de la Biblia Scofield, que en la Biblia cuando se habla de Ros, Mesec y Tubal, está diciendo que eso es Rusia, Moscú y Tobolsk, una localidad de Siberia, verdaderamente uno se queda sobrecogido. Porque de entrada, Ros no solamente es que no es Rusia, es la palabra hebrea para jefe, para caudillo, para líder. No tiene nada que ver con Rusia. Y Mesec no tiene nada que ver con Rusia, está en Asia Menor, igual que Tubal, y esto es conocidísimo. Lo sabe cualquiera que sepa un poco de historia antigua y de geografía.
No voy a entrar ahora, además, en lo que se dice de la guerra de Gog y Magog, porque además contradice incluso lo que afirman los que lo están hablando, pero eso no tiene nada que ver con Rusia. Tiene que ver con Rusia lo mismo que con el Machu Picchu, nada. Absolutamente nada, es un disparate colosal. Y hay de los que lo van diciendo. Y ahora les voy a dar otro disgusto. El 666 no tiene nada que ver con lo que les dicen que es el 666. Es más, les voy a decir algo. No solo no tiene nada que ver en términos bíblicos, sino que pone de manifiesto una ignorancia de la historia que, desde luego, si fueran mis alumnos, les daba 0/10 sin dudarlo. Ahora, permítanme que explique esto. Nosotros utilizamos un sistema de numeración que no es el que aparece en la Biblia, ni el que aparece en las culturas antiguas. Voy a intentar explicarles esto despacito para que me comprendan. El sistema que nosotros usamos de números, nosotros lo llamamos números arábigos porque nos llegaron de los árabes, pero en realidad son números indios, en los cuales cada número tiene un número y tiene un valor según el lugar en el que esté en la cifra. Es decir, en un 666, que son 3 seises, el primer 6, porque está ahí colocado, significa 600. El segundo 6 significa 60. Y el tercer 6 significa 6. Es el mismo número, pero según el lugar que ocupe en la cifra, tiene un significado distinto. Ustedes saben, por ejemplo, que un 0 detrás a la derecha de un 1 es 10, pero un 0 a la izquierda, como dice una expresión en español de España, vale menos que un 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque un 0 a la izquierda es 0. Mientras que el 0 a la derecha pues puede ser 100, puede ser 10, 100, 1000, 10.000, etc. Este es nuestro sistema. Para el que sea un ignorante y se crea que el sistema de numeración antigua es como el nuestro y por lo tanto el número de Apocalipsis es 666, un día se levanta ocurrente y dice: la cifra de la bestia es Internet. Entonces es 666, que es el www. Este disparate lo he visto escrito, no crean ustedes que he sido yo el que lo ha ideado, ¿no? Pero alguien con una mente preclara de pronto ha dicho, bueno, ¿qué es el 666? Pues es www, la bestia se va a mover a través de Internet. Hay muchas bestias moviéndose a través de Internet, pero no tienen nada que ver con lo que dice el libro de Apocalipsis. Antes del ingenio de decir que esto era la www, hubo uno que dijo: esto es el código de barras. Entonces el código de barras, si ustedes lo miran, en el código de barras, pues detrás de cada 6 hay un signo distinto. Esto es el 666, y claro, ¿cómo no va a ser el código de barras con lo que sufrimos cada vez que tenemos que pagar y con lo que nos cargan en las tarjetas de crédito? Parecía lógico. Esto del código de barras no se dice tanto, pero cuando yo era bastante más joven era la pavada de moda sobre el 666. Ya. Esto tiene un problema muy serio, y es que Apocalipsis no escribe 666, escribe 666, y uno dirá, pero eso a fin de cuentas es lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo cuando tú utilizas los números arábigos que no conocían los autores de la Biblia. Pero si tú vas al libro de Apocalipsis, te vas a encontrar
te vas a encontrar con Gi, Si y Sigma. ¿Por qué? Porque tanto los judíos como los griegos como los romanos daban un valor numérico a las letras. No tenían números, tenían letras. ¿Ustedes han visto alguna vez, por ejemplo, hablando del rey de España, eso no significa Felipe VI, significa Felipe VI, porque va en números romanos, y la V es un 5 y la I es un 1. Y claro, los que no lo saben, a lo mejor lo ven y dicen Felipe VI, pero no, es Felipe VI. Igual que Carlos III de Inglaterra se escribe con 3 palitos, que es un 3. Cuando tú no sabes esto, de pronto tú dices 666, pues es Internet, o es el código de barras, o hubo una época que decían que era Ronald Reagan, porque como Ronald tenía 6 letras, y el nombre intermedio también, no recuerdo cuál era, y Reagan lo mismo, pues era 666. Ya, pero es que no es lo que dice el texto griego. El texto griego dice esakosoi esekonta ex, 666, no 666. De manera que cualquier jueguecito con el 666, para identificarlo con el código de barras, con, vaya usted a saber qué cosa, con Internet o con el nombre de Ronald Reagan o el pobre al que le carguen con esta historia, es un disparate. Pero además incluye el hecho de que, pues ciertamente esa persona desconoce de manera gravísima la historia y por lo tanto disparata. Y como seguramente quien le escucha le disparata y lo que le gusta es la ciencia ficción, la escatología ficción, pues se creerá cualquier interpretación que es imposible. Es 666. ¿Y el 666 significa algo? Ya lo creo. Es el valor numérico de la bestia. ¿Y cuál es? Pues me temo que tendrán ustedes que apuntarse al curso de Apocalipsis de Teshuvá para saberlo, porque a mí me queda todavía materia y no me puedo entretener aquí, pero les puedo decir que está claramente identificado. El saber historia, además, permite desechar muchísimas enseñanzas que no son bíblicas. Por ejemplo, porque uno conoce la historia de las doctrinas y de las interpretaciones. Cualquier católico que vaya al relato de la última cena y se encuentre con que Jesús dice esto es mi cuerpo y esto es mi sangre que será derramada, pues inmediatamente te va a decir que el cuerpo y la sangre, el pan y el vino se transustancian en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque el pobre católico es un ignorante que no sabe que el dogma de la transustanciación se aprobó a inicios del siglo XIII en uno de los concilios de Letrán. Y por lo tanto, como no sabe historia, es una de las razones por las que sigue siendo católico entre nosotros, pues efectivamente una interpretación del siglo XIII se cree que es exactamente lo que aparece en el texto de la Biblia. Da igual que vaya a 1 Corintios 11 y Pablo diga que lo que están compartiendo es pan. Da igual que Jesús diga que eso es fruto de la vid, no sangre, y que no beberá el fruto de la vid con ellos hasta que vuelva en el reino. Da igual. Ellos se creen un dogma del siglo XIII y por lo tanto no hay más discusión. Si supieran historia, sabrían que creen algo que se definió dogmáticamente en el siglo XIII. Y además que se definió de manera absurda, porque para definir ese dogma católico se echó mano de la física de Aristóteles. Voy a intentar explicar esto sin terminar de desquiciarlos por el día de hoy. No quiero abusar de su paciencia. La física de Aristóteles, que era un filósofo griego pagano, equivocado además en esto, creía que los objetos tienen forma y sustancia. Si ustedes echan mano de este libro tiene forma de libro y internamente tiene sustancia de libro.
De tal manera que, de acuerdo con el dogma católico, la forma de pan se conserva, sabe a pan, huele a pan, se palpa como pan, pero la sustancia del pan es cambiada por la sustancia del cuerpo de Cristo, que es lo que consumes. Esto es un disparate y, de hecho, desde que conocemos la física cuántica, sabemos que esto que decía Aristóteles podía sonar bien, pero no dejaba de ser un disparate monumental. Simplemente no se corresponde con la realidad. Como no se corresponden con la realidad los gnomos, las hadas o los unicornios. Y esa es la tristísima realidad de un dogma que para los católicos es absolutamente intocable. La historia finalmente permite ver muchas cosas y darse cuenta de cómo hay interpretaciones bíblicas que desde luego no tienen pies ni cabeza y que por supuesto cualquier persona que aplique una hermenéutica correcta rechaza, porque no puedes aceptar un dogma del siglo XIII como interpretación contra lo que dice clarísimamente la Biblia. 10º punto. Y supongo que esto les aliviará mucho porque es el último. El 10º principio de hermenéutica correcto es el aclarar lo oscuro con lo claro. Es decir, de alguna manera, pasajes que puedan ser especialmente oscuros o a los que se somete a una aplicación oscura, pues lo que hacemos es que los aclaramos con los pasajes que están claros. Por ejemplo, si ustedes van a Mateo capítulo 5, Mateo 5 y versículos del 23 en adelante, Jesús enseña lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús presenta aquí, en contra de la idea de la ira, de la cólera, dos situaciones en las que lo más sabio es solucionarlas de buena manera. Si tienes una rencilla con tu hermano, bueno, pues mira, antes incluso de presentar tu ofrenda en el templo, arregla las cosas con tu hermano. Que tienes una rencilla con una persona que supuestamente le debes dinero, arréglalo con él. Porque como esto empiece en juicios y en procesos y debas dinero, puede que la cosa acabe mucho peor, acabes en prisión y de ahí no sales hasta que pagues lo último. El texto es fácil de entender, ¿verdad? Bueno, pues que sepan ustedes que el versículo 26, donde dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, es la base católica para la doctrina del purgatorio. Ahora, cualquiera que lea este texto, ¿realmente de aquí puede deducir el purgatorio? Que cuando uno muere, según el tipo de pecados, pues puedes ir al cielo o al infierno o quedarte en un lugar intermedio purgando. ¿Alguien puede deducir de aquí que además mediante ciertos pagos puedes salir antes del purgatorio? Por ejemplo, mediante la compra de indulgencias por parte de algún familiar tuyo. ¿Alguien puede deducir de aquí que mediante otras prácticas piadosas sales antes del purgatorio? La palabra purgatorio no aparece en la Biblia. Este texto está clarísimo. Y además la cantidad de pasajes que hay en la Biblia donde la gente va al cielo o al infierno, pero jamás se detiene en un lugar intermedio, son muy numerosas. Los textos claros aclaran un pasaje oscuro como este. Y evidentemente aquí la doctrina del purgatorio no está por ningún lado. Por cierto, dicho sea de paso, es un dogma muy tardío medieval y hay algún libro extraordinario, como es el caso del nacimiento del purgatorio, de un medievalista francés, donde explica cómo surgió la doctrina del purgatorio y se fue desarrollando.
De lo claro vamos a aclarar lo oscuro. Vamos a ir con otro texto y es un texto que realmente no puedo dejar de ver porque es un ejemplo de cómo ni se conoce la historia, ni se conoce el contexto, ni se conocen los términos y además por añadidura sale un dogma que confiere al beneficiario del dogma un poder absoluto sobre sus súbditos. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Y vamos a ver los versículos del 13 en adelante. Y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Más claro lo del Papa, imposible, te diría cualquier católico. Aquí está clarísimo que está diciendo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, en realidad la traducción más correcta es verdad que es roca, pero sobre esta piedra levantaré mi iglesia. Y evidentemente esto deja sin ningún género de dudas machacada y remachada la idea de que efectivamente el Papa Francisco, que me dicen que está muy malito ahora, pues es el sucesor de Pedro. Bien, examinemos algunos de los aspectos que hemos visto de una hermenéutica correcta, entre otras cosas porque ya los hemos visto y porque vamos a mostrar si de este texto supuestamente oscuro podemos deducir que existe un papado en Roma. Primero, en algún pasaje, en alguna parte, en algún versículo de este pasaje, ¿se habla de que Pedro tendrá sucesores? No. En algún momento se dice en el pasaje que además esto es el inicio de una dinastía que se va a asentar en Roma. Ni media palabra. Bueno, pero usted dirá que no está diciendo que Pedro es la piedra. Claro que digo que no. Porque si voy al texto griego, la palabra para piedra es Petra, que es una roca sólida, y la palabra para Pedro es Petros, que es piedrecilla. Esto había que traducir como tú eres una piedrecilla, pero en una roca como es debido yo voy a levantar mi iglesia. Pero es que además, como siempre, los textos oscuros se ven iluminados por los claros. La roca en el Antiguo Testamento solamente puede ser Dios, y de hecho las referencias a Jehová como mi roca, etcétera, son continuas. No me voy a detener. Pero fíjense, y estamos aplicando otro principio de hermenéutica, cómo explica el Nuevo Testamento quién es la piedra. Y además, cómo lo dice Pedro. Acompáñenme a Hechos, capítulo 4, pasaje importantísimo porque Pedro está ante el Sanedrín y está dando testimonio precisamente de Jesús. Y cuando llega al capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 5 en el capítulo 4, dice: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las palabras de Pedro son muy claras. Podía haber dicho: bueno, ¿nos preguntas en nombre de quién? En el nombre de Jesús, que me nombró a mí como la piedra sobre la que se va a levantar la Iglesia. Que te vayas enterando que soy el primer papa, ¿eh? No, la respuesta de Pedro es clarísima. Esto es en el nombre de Jesús. ¿Y este Jesús quién es? La piedra. ¿Qué piedra? La del Salmo 118. ¿No recuerdas que el Salmo 118 habla de que vosotros rechazaríais a la piedra puesta por Dios? Y que sin embargo esa piedra se convertiría en la piedra de ángulo, la piedra sobre la que Dios construye su edificio. Esa piedra es Jesús. Y te voy a decir algo más. Vosotros lo crucificasteis. Sí, ya sé que fueron los romanos los que le clavaron los clavos, pero fuisteis vosotros los que lo llevasteis a Pilato. Si no, a Pilato le traía sin cuidado. Y te voy a decir algo más. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que el nombre de Jesús. Aunque el Papa Bonifacio VIII, en su bula Unam Sanctam, afirmara que sin estar sometido, y definiera como dogma, que sin estar sometido al Papa no hay salvación. Al supuesto primer Papa, Pedro, esto seguramente le debía de pillar como algo muy extraño, porque efectivamente para él era obvio que la piedra desechada, como decía el Salmo 18, era Cristo, y que esa piedra además se había convertido en la piedra de ángulo sobre la cual se levanta la Iglesia. Por cierto, lo mismo que dijo Jesús. Un texto aparentemente oscuro se explica con los textos claros. Bueno, pero puede darse la circunstancia de que quizá Pedro, con eso de que estaba nervioso delante del Sanedrín, pues no atinaba mucho, se equivocó, se le olvidó que era la piedra. No. En momentos bastante más calmados volvió a repetir que la piedra era Cristo. Si me acompañan a la primera carta de Pedro, capítulo 2, y versículos del 4 en adelante, dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Acercándoos a él, está hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pedro es de una enorme claridad. Vuelve a citar el Salmo 118, de la piedra desechada por los judíos, pero convertida en piedra de ángulo. Vuelve a mencionar en el versículo 8 el texto de Isaías 8, donde se dice que el propio Jehová sería piedra de tropiezo,
Pedro está afirmando la deidad de Cristo y al final dice, no nos engañemos, la piedra sobre la que se levanta el edificio es Cristo. Había tenido la posibilidad de decir, como sabéis, soy yo la piedra, me lo dijo Jesús un día en Cesarea de Filipo, y además hay una serie de gente que me va a suceder y va a vivir en Roma, y en fin, os tendréis que someter a ellos. Pero Pedro no dice nada de eso, y lo que es evidente es que al final los textos que aparentemente son textos oscuros, sin embargo, se aclaran con textos más claros que, por supuesto, dejan muy claro la interpretación de la propia Escritura. Voy a concluir, para alivio supongo que de todos. Hay varias conclusiones, porque lógicamente aquí hemos estado tocando simplemente algunos ejemplos y además no de manera muy exhaustiva, pero hay algunas conclusiones para la hermenéutica que a mí me parece que son tremendamente importantes. La primera es que nuestra única regla de fe y conducta es la Biblia. Nosotros no nos guiamos por las emociones, pobres de nosotros como nos guiemos de las emociones, sobre todo el día que las emociones no están tan arriba. No nos guiamos por la tradición, no nos guiamos por una jerarquía, no nos guiamos por una estrella. Y para aquellos que crean que las estrellas religiosas, en fin, tienen un legado que dura eternamente, en los casi 50 años que yo he vivido como creyente, he visto aparecer y desaparecer a la gente más diversa. Y no duran. El hecho de que duren 15, 20 años es ridículo, incluso para la vida corta del ser humano. La gente que realmente no se basaba en la Biblia es gente que no dura. En algún momento puede que tu vida coincida con su etapa de éxito, cuando parecen que son la locura. Como vivas un poco más, de pronto un día descubres que estaba liado con un sargento negro de una base militar, o que se llevaba el dinero, o que realmente ha pedido perdón por alguna de las cosas que hizo, aunque nunca devuelven el dinero, o cosas por el estilo. Pero no duran. Lo que realmente no se sustenta en la Biblia puede tener un éxito temporal, pero van desapareciendo. Yo he visto desaparecer literalmente a docenas. Y si ahora dijera los nombres, seguramente para la mayoría, salvo que lleven en el Señor tanto tiempo como yo, no significarían absolutamente nada. Y en su época, como dicen en algún país de Centroamérica, eran la mamá de Tarzán. De manera que recuerden que la única regla de fe y conducta para nosotros es la Biblia. Segundo, el único personaje que es normativo para nosotros es Jesús. No busquen imitar a hombres. No sueñen en ser como hombres, aunque tengan mucho éxito. Ni siquiera tomen como modelo a hombres, porque su ministerio aparentemente es muy bendecido. Nuestro único maestro, nuestro único guía, nuestro único modelo es Jesús. Y tenemos que intentar, aunque sea poco a poco y de manera imperfecta, ir asemejándonos a Jesús. Como dice Pablo, tenemos que ir desnudándonos del hombre viejo que somos, poco a poco, e irnos vistiendo de un hombre nuevo a la altura, no de Pablo o de Pedro o de cualquier otro personaje, sino de Cristo. Tercero, y esto les va a ayudar bastante más que este taller, si efectivamente son fieles en ello, lean su Biblia a diario. Estudien su Biblia a diario. Aunque sea simplemente 2 capítulos del Nuevo Testamento y 2 capítulos del Antiguo Testamento. De esa manera darían en un año la vuelta a todo el Nuevo Testamento 2 veces y verían el Antiguo Testamento una vez entera. Pero simplemente con eso van ustedes a aprender muchísimo. Una Biblia, un cuaderno y un lápiz al lado llevan muy lejos. Puede que ustedes no sepan ni griego ni hebreo, que será lo más seguro, no es ningún pecado. Puede que efectivamente sus conocimientos de historia sean muy rudimentarios o muy pobres.
Puede que se les escapen muchos aspectos de las culturas que aparecen en la Biblia. Pero si todos los días ustedes leen la Biblia con atención, si anotan en un cuaderno aquello que no entienden o lo que les parece que han entendido, verán ustedes cómo con el paso del tiempo van comprendiendo cada vez mejor la Biblia. Irán descubriendo que aquello que un mes y medio antes apuntaron porque no conseguían entender ese capítulo de la Biblia ni a tiros, de pronto lo han comprendido porque han llegado a otra parte de la Biblia que efectivamente arroja luz sobre lo que en apariencia era imposible de entender. Descubrirán ustedes que cuestiones que pensaban que eran de una manera, de pronto la palabra de Dios les va mostrando de la manera más clara y más dulce que son de una manera distinta, pero eso no les va a crear problema, les va a dar mucha alegría, porque de pronto descubren la verdad y dicen, caramba, qué equivocado estaba, qué bueno es el Señor con su palabra, porque ahora veo las cosas, por eso yo me equivoqué de esa manera, pero ya no voy a volver a caer en esa equivocación. Si efectivamente ustedes adoptan de corazón la Biblia como la única regla de fe y de conducta, y no sus emociones, y no las tradiciones, y no las estrellas. Si ustedes se dan cuenta de que el único ejemplo normativo es Jesús, y que la manera en que ustedes ven las cosas no tiene que ser como las ve el mundo, los comentaristas de televisión o incluso el que se sube al púlpito, sino Jesús. Y si leen ustedes la Biblia a diario, de manera sencilla, orando para que el Señor les muestre lo que hay, anotando las cosas, descubriendo y preguntándose mucho lo que dice el texto bíblico, pues desde luego van a descubrir que se puede avanzar mucho con la Biblia, desde luego muchísimo más que escuchándome a mí en este taller. Yo les doy las gracias porque han sido ustedes muy pacientes con todo esto